familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un poquito de limpieza en la habitación, pero este vídeo se enfoca más en una colaboración muy chula que me ha hecho muchísima ilusión porque es algo que lo llevo viendo desde hace mucho tiempo y cuando me lo han ofrecido pues me ha encantado. Pero antes que nada voy a hacer la cama, que ya sabéis que es mi hábito número 1 para comenzar bien el día y dejarme la habitación recogida. Me ha llegado este paquetito de Photowall, que es una tienda que a mí me encanta de papeles pintados o murales. Lo podéis seguir en sus redes, en Instagram, también en diferentes redes sociales, y me ofrecieron una colaboración para probar uno de sus papeles. Yo me he elegido un diseño, os voy a dejar aquí al ladito una foto para que veáis. Es el Misty Pine Forest en tono beige, porque lo bueno que tienen es que lo puedes personalizar, puedes modificar el color y hacerlo más a tu gusto según tus preferencias. También trae el kit este, que es un kit que viene todo preparadito para empapelar. Trae esto para las juntitas, la brocha, el nivel, el lápiz, el cúter, el cepillo y la espatulista esta para cortar. Y la verdad es que es un kit súper mega preparado, que viene ya todo listo. Y por aquí tengo el papel, también viene el pegamento, que lo podéis añadir. Y viene con todas sus instrucciones de cómo pegarlo. Así que lo voy a sacar y ahora os lo enseño para que lo veáis y me pongo a colocarlo. Aquí trae todas las instrucciones de cómo ponerlo. Y aquí tenemos el papel. Fijaros que viene aquí enumerado 1 de 8. Estas son la cantidad de piezas y el orden de cada una de ellas. La calidad es súper buena, tiene un tacto increíble. Es un papel precioso y tiene, ya os digo, que la calidad inmejorable. Cuando vais a su página web, ponéis las medidas de donde vais a colocar el papel o el mural, lo que sea. Ponéis las medidas de la pared y él automáticamente calcula cuánto necesitáis digamos, de cada tira. Y ya te lo mandan todo preparado, ya sabéis por dónde tenéis que cortar y todo. O sea que esto es, para gente que no sabe colocarlo, es súper fácil. Aquí tiene el dibujo, como el que os he enseñado antes. Es muy sencillito, muy sutil. Yo no quería nada recargado ni que se viese ahí mucha cosa. Así que nada, acompañadme a colocar esta preciosidad. Esta es la pared que voy a empapelar, que es la pared que da entrada a mi habitación. Es un pasillito que tiene un trozo de pared ahí que nunca se me había ocurrido hacer nada hasta que se me ocurrió. Y creo que iba a quedar perfecto ese papel, así que vamos a ponernos manos a la obra.
Lo primero que voy a hacer es medir la pared, como dice las instrucciones. Además, lo he visto muchas veces en vídeos de cómo empapelar las paredes. Voy a medir el tamaño de los paneles, que son de 45 centímetros, y de esta manera, pues a la hora de colocarlo me voy guiando por esas marcas. Voy a hacer en diferentes alturas para que me vaya quedando todo igual. Esto a veces es un poco un arma de doble filo porque hay veces que las paredes no están bien cuadradas y se nos tuercen un poquito, que es lo que me ha pasado a mí, ya os explicaré. Pero bueno, ahora con el nivelito este que trae pequeño, voy haciendo unas rayitas que no sean muy oscuras, por si acaso luego a la hora de poner el papel se te queda marcada. Y voy a hacer los cortes, todo viene en un rollo muy grande y luego lo vais desenrollando y vais cortando por la línea de puntos que marca. La verdad es que es súper fácil, viene muy bien explicado y muy bien detallado todo. Como veis, aquí va poniendo el número, como os he explicado antes, el número que corresponde, y tenéis que ponerlo en el orden, porque si no el dibujo no caza uno con otro. Esto sobre todo es cuando ponemos tipo mural o un dibujo con patrón. Aquí tengo la bolsita del pegamento, que hay que diluirlo en 4 litros de agua. En las instrucciones pone que sea agua tibia para que se disuelva mucho mejor el producto. Entonces, nada, he puesto un poquito de agua medio calentita y con la misma brochita que te trae para empapelar, o sea, para encolar la pared, pues voy a ir diluyendo esos grumitos para que no se queden pues bolitas ni cosas así. Esto con un poquito de paciencia vamos removiendo unos minutitos y luego se queda una pasta como no tiene que quedar muy líquida, no podéis poner más agua de la que pone en las instrucciones porque si no queda, no hace el pegamento bien. Entonces una vez lo tenemos hay que dejarlo 5 minutos reposar. Pasado ese tiempo, ya me pongo a encolar la pared y voy a poner un poquito más de las marcas que yo había hecho previamente, porque así de esta manera cuando tenga que encolar la siguiente parte para poner el siguiente panel, pues no tengo que pasarle pegado al papel que ya he puesto, al primero, y no se me mancha de cola. Siempre os recomiendo que pongáis un poquito más y de esta manera pues evitamos pues que se nos manche el dibujo o el papel en sí. Una vez ya tengo la zona que quiero encolada, voy a empezar a colocar los paneles. Esto es un trabajo que requiere paciencia. Si no sabéis colocarlo, pues podéis buscar a alguien que sea, que sepa colocar papel pintado. Pero bueno, yo lo he hecho yo sola, me he atrevido a hacerlo sola, que normalmente lo hago con mi marido. Pero bueno, él estaba trabajando y yo tenía que hacerlo, así que nada. La primera parte cuando la puse, aquí no lo vais a ver porque si no se me hace muy largo, me quedó un poquito torcido y tuve que volver a quitarlo y volver a colocarlo. Se me llevó un poquito la pintura de abajo, hay que tener mucho cuidado. Mi pared es una superficie lisa y la limpié antes de colocarlo, pero aún así pues se llevó un poquito de la pintura, pero no pasa nada. Hay unos trocitos que sí que se marca donde se lleva la pintura, pero bueno, ha sido un error mío. Y bueno, ahí como vais viendo voy colocando los diferentes paneles y con un paño me voy ayudando para estirarlo. Podéis hacerlo con la rasqueta, con la espatulilla esta larga que trae, pero si por casualidad la pared tiene algún puntito, algo que sobresalga, se puede romper el papel. Entonces yo os recomiendo que lo hagáis con un trapo seco y vayáis alisando según vais poniendo el papel. Y sobre todo en la zona de las juntas hay que dejarlo muy bien pegadito para que no se note el corte. Luego os enseñaré, bueno, alguno que se me ha quedado a mí que se me ve un poquito, pero al final, bueno, es lo que tiene, soy humana y también cometo errores, no me sale todo perfecto. Pero en sí el mural es precioso, queda súper bonito. Y la colocación no es difícil, pero sí hay que tener un poquito de maña. Bueno, una vez coloco ya todas las tiras, voy a la zona de la puerta, que esta zona es un poquito complicada porque hay que ir pegando y luego en la zona pegada al marco
tenía que ir pegando y cortando con el cúter para que me encajase bien, porque si no se me hacían como muchas burbujas al estar medio levantado. Entonces tenía que ir colocándolo y cortando. Me da mucha pena porque en la zona de la puerta, aquí van como, lo que caben son como 2 paneles más y se desperdicia todo el trozo de abajo. Pero bueno, al final, si no tenemos la pared completa para colocar el papel, suelen pasar estas cosas. Por eso, cuando vayáis a medir, tenéis que contar las puertas y todo, porque luego en la zona de arriba tenéis que colocar el trozo que corresponde. Aunque lo de abajo no se use, pero tenéis que medir todo, puertas, ventana, todo, de pared a pared donde lo vais a colocar, y siempre dejando un margen de 20 centímetros por cada lado para que no os quede muy justito. Una vez ya lo tengo colocado, voy a ir con la herramienta esta que os he enseñado antes, que es para las juntas, para ir alisando las juntas, y ya luego lo único que me queda es colocar los trocitos de aquí arriba. Una vez lo tengo colocado, lo que voy a hacer es cortar los sobrantes. Me voy a ayudar de la espátula larga que trae y del cúter, que la verdad es que es súper fácil. Bueno, ya estamos al día siguiente. Ayer terminé súper tarde. La imagen última que habéis visto es ya de las últimas horas que ya tenía que poner para la cena y todo. Y solamente grabé como terminé. Y os quería enseñar pues a la luz del día, porque ayer por la noche pues no se veía bien. Me ha encantado el efecto. Es cierto que aquí hay alguna zonita pues que no me ha cazado, o sea, el dibujo ha casado pero no se me ha pegado bien del todo, entonces se ve ahí una pequeña línea, pero bueno, errores humanos, no pasa nada, el papel es precioso, tiene una calidad increíble, la verdad es que me encanta, se puede limpiar con un paño húmedo, no empapado pero húmedo, y se limpia súper bien, y la verdad es que me encanta el efecto. Me voy a poner de este lado, que le da así un poquito más la luz. Y como os he dicho, pues me encanta. La verdad es que es súper bonito, muy sutil y muy elegante. Yo en principio quería ponerlo aquí, en esta pared de aquí. Quería hacerlo de la mitad del friso hacia arriba, pero entre que aquí hay una subida y bajada del techo y luego se perdía el dibujo, si os fijáis allí, pues los pinos empiezan desde abajo hacia arriba y solamente pues cogería la parte de arriba para ese trozo de aquí. Entonces decidí ponerlo pues en esa pared, que queda súper bonita la entrada a la habitación, y la verdad que me ha encantado. En la cajita de descripción os voy a dejar código de descuento y los enlaces para
que tengáis un descuentillo si queréis comprar papeles. Tienen un montón de variedad, podéis escoger la que más os guste. Así que nada, pasaros por allí y echar un vistacito. En el vídeo anterior de limpieza, visteis que quité la estantería, que la tengo ahí por cierto, ahí se ha quedado, porque quería hacer, bueno, un pequeño cambio aquí, no es nada del otro mundo, quería mover este zapatero a este lado de aquí, y en este ladito lo que quiero poner es un puff de estos que llevan almacenaje, porque nosotros cuando entramos en casa nos descalzamos. Tenemos aquí el zapatero, dejamos las zapatillas, lo que hemos puesto y nos ponemos las zapatillas de andar por casa porque así no pasamos la suciedad adentro de la casa con lo que venimos de la calle. Entonces, he estado en Ikea mirando, porque hay unos cuantos que han traído novedad, os voy a dejar unas fotitos por aquí para poner ahí. Claro, la medida que tengo ahí es 60 por 40. No puedo poner algo muy grande, pero la verdad es que yo, por ejemplo, cada vez que me tengo que calzar, que tengo que estar ahí de pies poniéndome los zapatos, es un rollo. Y se me ocurrió pues eso, poner un puff aquí para sentarnos, dentro dejar las zapatillas de estar por casa y calzarnos cómodamente sentados, no tener que estar de pie calzándonos. Y para descalzarnos pues igual. Entonces este zapatero moverlo aquí y ahí poner el puff y arriba pues pongo algo que se desenfoca. Pues para las llaves o tal. No sé si pintar esta pared en otro color. Bueno, en otro color no. Estaba pensando poner este mismo de aquí, que es un beige así muy clarito. Y poner pues unos ganchitos o para dejar el bolso. Bueno, yo no suelo llevar mucho bolso del día a día. Pero bueno, para dejar ahí, o lo de las llaves que lo tengo por ahí colgarlo, otra vez se desenfoca. Pues eso, quiero ver al final qué pongo aquí, porque los de Ikea hay alguno que me gustaba, pero no acababa de convencer. Y quiero mirar en algún otro sitio, a ver si encuentro alguno que me cuadre el tamaño para ponerlo pues ahí, porque no puedo tampoco poner mucha cosa por el espacio que tengo. Así que nada, voy a mover el zapatero y así veo cómo queda en este lado de aquí. Y nada, continuamos. Pues a ver, lo he puesto ahí y no sé si me acaba de... A ver, no molesta, porque no molesta ni para entrar ni para salir a esta puerta. Igual moverlo, centrarlo un poquito más. Aquí tengo que pintar también, que tape agujeros que tenía. Poner un cuadrito. Y aquí he probado, digo, si pongo la baldita arriba, quitando esa planta que está ahí ahora, poner la plantita arriba y poner, pues, yo qué sé, las cestitas estas de aquí. No sé. El problema es que aquí no puedo poner ningún puff porque no es muy estrechito el espacio. Aquí tengo un poquito más de profundidad porque realmente queda mejor ahí porque queda detrás de la puerta y no se ve al entrar. Pero claro, si lo dejo ahí, aquí el puff pues no lo voy a poder poner porque es demasiado estrecho. No sé, se aceptan sugerencias y opiniones de cómo gestionar ese espacio, porque ya aquí tengo un armario, no puedo poner nada, aquí ya está el pasillo de entrada. Entonces, no sé,
de momento lo voy a dejar así, unos días de prueba, a ver si me acaba de convencer o no me acaba de convencer. Por eso tampoco he comprado el puff, he ido a verlo solamente porque quería probar primero y, y ver cómo queda. Así que nada, sigo dándole vueltas al coco a ver si lo dejo o no lo dejo. Ahora lo que quiero hacer es un poquito de limpieza en el dormitorio. Voy a limpiar el polvo, las mesitas, las lámparas. Esto es un poco de limpieza rutinaria. Cuando hago más limpiezas a fondo, pues muevo las mesitas, el espejo, lo limpio todo bien por detrás, muevo la cama, el cabecero, todo. Pero en las limpiezas así más rutinarias de lo que es quitar el polvo, simplemente pues limpio los muebles, sobre todo las mesitas, porque a veces pues, se llenan de polvo del día a día, igual que las bombillas. Estas lámparas son muy bonitas, pero las bombillas son muy sucias. Se llenan de polvo constantemente, tengo que estar todo el rato limpiándolas porque si no se ve ahí como todo el polvillo por encima y, y la verdad es que es un poco de incordio. Me gustaría ponerle, lo he pensado, unas pantallas de lámpara, comprar unas pantallas pequeñitas y poner una bombilla más pequeña para darle un toque diferente. No sé si quedaría bien o no, porque estos apliques se pueden poner tanto así mirando hacia arriba como hacia abajo. Yo la primera vez que los compré los tenía con la bombilla mirando hacia abajo, que cuando la compras supuestamente van así, pero luego pues me dio la idea de darle la vuelta y poner las bombillas hacia arriba. Es verdad que quedan muy bonitas las bombillas, pero lo que os digo, son muy sucias y si tenéis que poner bombillas o lámparas con ese tipo de bombillas, pensároslo porque son bastante sucias, luego si las tocas se quedan todas marcadas, hay que limpiarlas con mucho cuidadito. Bueno, voy a hacer lo mismo en la otra mesita y también limpiar la lámpara y el cuadrito que tengo encima de la silla de lectura, que esta zona de aquí siempre también la estoy limpiando constantemente porque la lámpara en la zona de arriba también se llena bastante de polvo, al igual que los marcos de las láminas, también los limpio cada vez que quito el polvo. Yo suelo hacerlo cada 2 o 3 días, también depende, voy viendo según la cantidad de polvo que acumule, eso cada uno en su casa va viendo la necesidad que tiene, porque es verdad que hay gente que está todo el día fuera trabajando o viven pocas personas, no hay mucho movimiento y al final el polvo, aparte de generarse solo porque entra de fuera, se mueve con el movimiento de las personas. Entonces, mientras más seamos en casa, más polvo se va moviendo por las estancias. Pero, como os he dicho, cada uno tiene que ir viendo en su casa cómo que cada cuántos días se acumula el polvo y eso cada uno lo calcula. Luego me voy a la zona de aquí de la cómoda o cajonera, como le quiera llamar cada uno. Voy a quitarle un poquito el polvo a los libros. No voy a retirar los libros porque en realidad esta estantería lo que acumula es polvo, no tiene suciedad de tocarla ni nada porque al final están los libros y no se suele tocar por ahí arriba, no sé que cojamos algún libro. Cuando hago limpieza profunda sí que lo quito todo, paso el limpiador, pero hoy solamente quería pues quitar un poquito el polvo y ya está. También le voy a dar un repasito al espejo de aquí y a la zona de la tele, que para ello voy a usar el limpiador de pantallas, que por cierto Mercadona lo ha retirado, no sé por qué. Cada vez que funciona un producto, Mercadona lo retira. No entiendo su forma de hacer las cosas, pero cada vez que hay un producto bueno, lo suelen quitar. Yo todavía tengo el último que compré, la verdad es que dura bastante porque solo lo uso para las pantallas y es muy poquita cantidad. Siempre pulverizarlo directamente al paño de limpieza, nunca a las pantallas directamente porque se pueden estropear. Y una vez ya termino esta zona de aquí, lo que me queda es barrer un poquito la habitación.
Y bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. No quería hacerlo porque si no era demasiado largo, ya con el papel estuve bastante rato. Y nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.